Ok, muy buenas noches, tardes para algunos amigos que nos están viendo. Un saludo con todo cariño desde la central informativa. El día de hoy tenemos un magno evento y tenemos un conversatorio con tres personalidades muy magníficas y bastante conocidas acá con nosotros. El conversatorio que tendrá lugar el día de hoy será gerontología, internalización y comunicación. Y Ujú. muy bien, bueno, ya contamos con la presencia acá de Judith Ávila, Luigi Vidal y Elda Lavajos. Así que muy bien, vamos. Saludo a todos, un cordial saludo, como les comento. A nombre de la Central Informativa del Adulto Mayor, presentando esta importante actividad de la Unidad Vanguardia Gerontológica. Es muy importante que tomemos en cuenta que hay que tratar la internalización de la visión y la misión de la gerontología y comunicar esta visión gerontológica de manera correcta, valorar la importancia del lenguaje y una actitud de análisis reflexivo que nos lleve a mejorar y plantear una necesaria renovación. Presentamos a nuestros participantes, como ya les comento, de la unidad del día de hoy, Judith Ávila Salas, gerontóloga mexicana, coordinadora académica de Vanguardia Gerontológica, miembro de la coordinación de la unidad de psicología y de la red internacional número 1. También contamos con la presencia de Elda Lavajos, gerontóloga peruana, coordinadora de áreas de participación, miembro de Vanguardia Gerontológica, unidad social de la red internacional número 1 y de la red internacional número 2. Y por supuesto, nuestro querido director, Luigi Vidal Rivas, comunicador, escritor, conferencista, director de la Central Informativa del Adulto Mayor, coordinador general de Vanguardia Gerontológica, miembro de la Red Internacional número 1 y por supuesto de la Red Internacional número 2, conductor del programa Gerontológicos y co-conductor del programa Gerontológicos de los sábados, junto con Luz Elena Ujú. Zaragoza. Ah, Un pues, placer pues, tenerlos pues. aquí a ustedes y vamos a comenzar con la actividad, por favor. Bien, entonces empezamos, o empiezo yo en este caso, ¿ya? Adelante, Para, Luigi. para dar a conocer todas esas novedades, justamente. Bueno, ante todo, eh, tenemos una preocupación, de todas maneras, muy importante sobre el tema de la comunicación de contenidos gerontológicos y nos preocupa que todavía persista esa tendencia a generalizar indebidamente y sobre todo dirigirse no a las personas como corresponde, sino a sus familiares o otras personas con frases como que si tienes un adulto mayor en casa o cosas por el estilo. Yo creo que hay una serie de situaciones en las cuales las instituciones son responsables, los profesionales son responsables, y no solamente se le puede echar la culpa a personas que trabajan en cuidados, a las personas que supuestamente son promotores y nada más, y cosas así. Yo creo que estos errores, que son muy importantes, se está dando a un nivel muy alto, y esto tiene que corregirse definitivamente, y lo estamos reclamando también justamente por respeto a las propias personas mayores, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, uno de los grandes temas que hoy en día justamente estamos revisando es justamente la internalización del concepto de la gerontología. Cuando este concepto de la gerontología no está debidamente internalizado, no está acá con nosotros, presente en nosotros, lo que vamos a hacer va a resultar errático. Y tampoco se puede decir que el lenguaje o la manera como yo hable no interesa, como ya hemos visto en otra institución, que también hemos sacado un extracto de una institución donde decía que no importaba mucho eso, porque al final de cuentas ellos trabajan bien con las personas mayores, los atienden bien, y entonces no les interesa mucho eso porque las palabras se pueden resignificar, algo así.
Entonces, claro, entonces eso le da carta blanca a tal o cual institución de decir, por ejemplo, lo que a las personas mayores, cómo les venga en gana, es decir, como deseen hacerlo, como quieran hacerlo, porque yo hago bien mi trabajo y a mí no me interesa decir viejos, ancianos o lo que fuera. Pero yo creo que hoy, cuando estamos enfocándonos en una profesionalización de la gerontología, donde estamos tratando justamente de que la gerontología sea respetada y que tenga un nivel científico, técnico, que todos reconozcan, no podemos actuar de una manera improvisada. Improvisar simplemente porque a mí me gusta esta palabra, porque Raiza me dijo que está bonita, porque yo dijo que está bonita. No, es así. Todos los términos que se aplican tienen que tener una justificación, tienen que tener un fundamento, ¿no es cierto? Entonces, no es cuestión de que, por eso es que también estábamos viendo que era necesario considerar esto, que la intervención gerontológica también debe estar también incluido el lenguaje, debe estar incluido todo, o sea, todo es un paquete. Acá no es cuestión de decir que yo hago intervención gerontológica y buena y no sé qué, pero puedo decir cualquier palabra, cualquier cosa y me van a decir que eso está bien. Yo creo que no, yo creo que cuando hablemos de una intervención gerontológica profesional, debería estar incluido las palabras correctas, los términos correctos, y de esa manera realmente consolidar un perfil profesional adecuado, y un perfil comunicador también adecuado, porque si ha estado unos 5 años o más en la universidad, ¿para qué? Para que salgas sin visión gerontológica, sin haber internalizado verdaderamente el concepto de la gerontología, sin comprender que hay palabras y términos técnicos que yo debo saber y que debo utilizar, y que debo saber utilizarlos y en qué momento utilizarlos, ¿cierto? Entonces, esto no es algo que deberíamos nosotros aceptar. Y nosotros, desde la postura justamente de vanguardia gerontológica, es que estamos revisando todas estas publicaciones que realmente avergüenzan a los profesionales también, en general. O sea, esto no debería seguir. Entonces, la internalización, ¿no? Que viene a ser justamente el conocimiento que ya está integrado dentro de uno, ¿no? Y que acá voy a incluir algunos extractos también donde habla sobre la internalización. La internalización dice este proceso de incorporación de un conocimiento explícito en conocimiento tácito, recepción de reconocimiento y aplicación por parte de un individuo. Aprender haciendo, analiza las experiencias adquiridas en la puesta en práctica. Dice, analiza las experiencias adquiridas en la puesta en práctica y de los nuevos conocimientos y que se incorporan en las bases del conocimiento tácito de los miembros de una organización. Dice también, reflexión individual y colectiva continua y la capacidad de ver conexiones, mira qué interesante, reconocer patrones y la capacidad de tener sentido entre campos, ideas y conceptos. Todo esto significa la internalización. El conocimiento explícito se convierte en parte del conocimiento de un individuo. ¿Te das cuenta? Y se incorpora a uno mismo. Entonces, la internalización da lugar al conocimiento operacional. Es un conocimiento que se va a dar de manera automática porque tú ya lo tienes acá incorporado en ti mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, Judith ya es una gerontóloga, ¿no es cierto? Luigi es un comunicador gerontológico. Judith es una gerontóloga. Ambos tenemos un compromiso, ¿no? Con nuestro trabajo, con lo que estamos haciendo, y por lo tanto tenemos que ser serios. Y como yo a veces decía a Raiza, ser serios no significa que no vamos a sonreír, por supuesto, pero vamos a actuar con seriedad,
¿no? Con puntualidad como corresponde, ¿no? Y esto, a ver, la internalización dice, bueno, este es un extracto sobre internalización, solamente para ver la importancia que tiene. Y justamente Luz Zaragoza también justamente me compartió un extracto de algo referido a una institución, justamente, ¿no? Que los términos van a ir cambiando constantemente, pero lo importante es la atención como individuo, con capacidades y experiencias de vidas innumerables. No es la palabra no importa mucho, es el significado y la intención usada con el mismo. Cuando yo leí, bueno, ahorita solamente les hago un pequeño extracto porque es un poco largo, pero cuando yo leí esto, saqué con mi conclusión era de que ellos estaban diciendo justamente lo que les dije al inicio, ¿no? Que ellos decían que hacían bien su intervención y por tanto no importaba con qué palabras se expresen respecto a las personas mayores. Y eso me hace recordar algo que también debe recordar Raiza, cuando yo estuve en un evento de enfermería geriátrica, ¿no? De enfermería geriátrica, y una de las enfermeras que habló, dirigiéndose a todas las enfermeras presentes, les dijo, bueno, díganle a las personas díganle como quieran, pero con respeto. Es un contrasentido, obviamente, ¿no es cierto? Díganle como quieran. Cuando yo digo como quiero y no como debo, entonces estoy faltando el respeto. Así de simple. Es más, si una persona mayor me dice a mí que yo le diga abuelito, que le diga, tampoco estoy autorizado yo en el ámbito profesional a decir ese tipo de términos, ¿ok? Porque hay personas mayores que de repente también se han comprado el edadismo, ¿no? También se han comprado el edadismo y ya no les importa nada que les digan como sea, ¿te das cuenta? Pero eso no me da a mí derecho a decirle a la persona como sea, ¿te das cuenta? Yo tengo que mantener esa postura profesional, ¿no? Señor, señora, como corresponde, ¿no? En ese momento. Entonces, el gran problema es cuando no está internalizado el conocimiento, entonces la persona tiene lo que llamaríamos un conocimiento superficial, ¿no es cierto? Una especie de barniz muy que se puede borrar fácilmente, que se cae. Entonces, ¿qué le pasa con estos profesionales o pseudo profesionales? Simplemente comienzan a hablar de diferentes formas, ¿no? De diferentes formas, se le escapan, tú me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Se le escapan por ahí las palabras, es decir, que no deberían decir y se les escapan. ¿Por qué? Porque no mantienen ese rigor, esa seriedad profesional que debe acompañar. Y esto es simple y llanamente porque no han internalizado el conocimiento, porque su conocimiento es superficial. Y yo también lamento que en muchos casos algunos profesionales de gerontología, porque hay de todo en este mundo, hay que reconocer, hay de todo. Los médicos también, los médicos muchas veces son edadistas, yo diría que ahí son campeones del edadismo muchas veces. Y también conozco médicos que son todo lo contrario, que son unos verdaderos gerontólogos. Pero en este caso, cuando un gerontólogo sale de la universidad, ¿no es cierto?, ya con el título licenciado en gerontología, esa persona ya debería conocer cuáles son los términos correctos que se deberían utilizar. O sea, no es posible que la persona al salir de la universidad va hacia atrás en lugar de ir para adelante. Yo creo que nos falta todavía investigar qué más podemos hacer, porque tú sabes que muchos conceptos que hoy se están manejando todavía tienen algunos rezagos de pasado que ya deberíamos haber superado, ¿no? Y hay cosas que son muy cuestionables y que sin embargo todavía permanecen. Y también está esto que se llama la famosa costumbre. Estoy acostumbrado a algo, a decir de esta manera, y como yo estoy acostumbrado a eso y me gusta decir eso, entonces lo sigo diciendo, pero busco una
digamos, una justificación de mi costumbre. Entonces, ¿qué se me ocurre? Vamos a resignificar las palabras, hay que recobrarlas, hay que restaurarlas, hay que reivindicarlas, ¿no? Algo así. Entonces va a decir, no, ¿sabes qué? Debemos decir ancianos, porque ancianos es una palabra correcta que sale en la Real Academia Española. Entonces, a esto es lo que yo digo, simplemente lo que tú querías decir, si a ti te gustaba decir viejo, sí, que es una palabra bonita, viejos, bueno, correcto, pero tú eres un profesional y como tal, tú te presentas como lo que tú eres y las palabras y las costumbres que tenías antes pues se van a dormir, se van al tacho. Tú tienes que renovar tu lenguaje. Y es más, nosotros deberíamos seguir investigando más cosas, deberíamos seguir investigando cómo los conceptos cambian y cómo al cambiar los conceptos nos obliga muchas veces a también a revisar los términos que se están utilizando. Es inevitable. Entonces, cuando hablamos de internalización, es algo que podemos decir que es el conocimiento ya profundo, y es un conocimiento que te permite a ti ejecutar las cosas de una manera positiva, tienes una guía, y lo que yo de alguna manera he denominado la visión gerontológica, ¿no? La visión gerontológica para mí es como el chip que tienes acá la visión gerontológica. Si tienes la visión gerontológica, vas a actuar correctamente, vas a exponer correctamente, vas a hacer docencia, vas a hacer muchísimas cosas porque realmente tienes ese conocimiento. Muy bien, ahora le dejo la palabra a Judith. Gracias, Luigi. Fíjate que mencionaste varias cosas que me empezaron a hacer trabajar mi cabeza. Y decías, los médicos de pronto son edadistas. Sí, porque los médicos tienen otra educación. Ellos no son como tal gerontólogos y ni por equivocación llevan alguna pincelada de gerontología durante su carrera. Pero hay que reconocerle a los médicos que su lenguaje es médico desde que entran a la universidad Eso sí. hasta toda la vida. Ellos Sí. no le llaman panza, ellos no le llaman cachete, o sea, no. Ajá, ellos le llaman claro. por su nombre a cada uno de los órganos y de los organismos con que contamos, a las Sí. enfermedades, a los síntomas, a todo le llaman por su nombre profesional y ¿cómo se puede decir? Característico de la medicina. ¿Por qué nosotros como gerontólogos no hacemos lo mismo? ¿Por qué no desde que el primer día que entramos a la carrera comenzamos, como tú dices, a internalizar ese lenguaje y esa postura gerontológica? Porque además, como lo hemos dicho muchas veces aquí en la central informativa y en el grupo Vanguardia, gerontología no es algo externo a nosotros. Gerontología también somos nosotros porque somos esos sujetos de estudio que vamos encaminados a la vejez, porque todos vamos hacia allá y entonces somos parte de esa gerontología. Y si somos parte de la gerontología, ¿por qué no hacemos que la gerontología sea parte de nosotros y comencemos a tener esa visión clara, como bien lo dijiste? A mí justamente la palabra internalizar me agrada mucho porque para mí es apropiarte de las cosas. Para mí es hacer tuyas las cosas. Sí, Y sí. entonces, cuando tú haces tuyo un conocimiento, se vuelve, como dijiste al principio, operacional. Te vuelves tú como eso que ejecuta lo que tú ya conoces, pero porque tú ya lo hiciste tuyo, porque ya lo apropiaste, porque ya lo internalizaste. Fíjate que aquí en México decimos muchos refranes, muchos. Pero a mí hay algunos que me gustan mucho y este me gusta mucho. Para ser lo que eres, debes de empezar por parecerlo. Si yo me digo gerontóloga, tengo que empezar por parecer gerontóloga. Si yo me digo profesional, tengo que empezar por parecer profesional. ¿Y cómo lo debo de hacer?
hablando y expresándome correctamente. Como dijiste tú hace rato, yo no puedo tener ocurrencias ahí de vez en cuando diciendo palabras que sean altisonantes o palabras que sean ofensivas o palabras que sean edadistas o excluyentes. No, yo tengo que tener un lenguaje apropiado para poder ser y parecer profesional y profesional de la gerontología. Entonces tengo que cuidar mucho mi lenguaje. Como bien dijiste, buscar qué nuevas palabras son las apropiadas sin causar ninguna falta de respeto, sin causar ninguna exclusión para nadie. Entonces es muy importante que como profesionales lo parezcamos y nos comportemos como tales. Entonces tenemos que buscar la forma de internalizar todo lo que hemos aprendido. Imagínate tú, si tú a un niño durante 5 años constantemente le estás repitiendo algo, él te lo va a decir tal cual. Es más, menos tiempo. Tú a un niño empieza a decir algo constantemente y al ratito lo repite tal cual, porque lo está internalizando. ¿Por qué como adultos no podemos hacerlo? ¿Por qué como profesionales no podemos hacerlo? Y nos cuesta tanto trabajo llamarle a las personas mayores así, personas mayores. ¿Por qué queremos llamarles viejos, ancianos y con todas las vocablos que se usaban? Nada más porque se usaban, como dijiste, nada más por costumbre. No. Por costumbre. Sí. Seamos profesionales. Si un no profesional, si un no gerontólogo decide llamarle a una persona anciano, bueno, él no conoce, él no sabe, él no tiene argumentos ni fundamentos, pero nosotros sí. Entonces no podemos seguir usando ese lenguaje. Les quiero compartir algo que encontré justamente de lo que es internalización, que me gustó mucho. Dice, internalización es cuando la subjetividad del otro se vuelve aceptable para mí. Se logra mediante el proceso de socialización. Es decir, en la medida que yo convivo con los demás y acepto su subjetividad, entonces estoy internalizando y entonces estoy socializando. Y fíjate que eso es algo bien importante. Como gerontólogos, tenemos que darnos cuenta del otro, darnos cuenta que el otro existe y de sus necesidades. Y yo veo que hay muchas personas mayores, yo convivo con muchas personas mayores que no les gusta que les digan abuelos o abuelitos, que no les gusta que les digan, a ver, mi niño, vamos a hacer esto. No, no les gustan. Entonces, ¿por qué no le damos su lugar al otro? ¿Por qué no, como dicen, nos damos cuenta de su subjetividad para poder internalizar lo que es el otro? Entonces, me gustó mucho esa frase de lo que es internalización y me parece que es lo que cada uno de nosotros como profesionales debemos hacer con las personas mayores. Debemos de entender qué les gusta, qué no les gusta, pero sobre todo, como dijiste al principio, Luigi, debemos dirigirnos a ellos. Son ellos los que cuentan. No son los hijos, no son los familiares, no son los cuidadores, son ellos. A menos que, como bien dijimos, sea una persona con un deterioro cognitivo severo o que tenga un problema auditivo o que le cueste trabajo incluso hablar, un problema de habla, ok, entiendo que podamos tener como un intérprete y que nos ayude, pero de otra forma son ellos los que cuentan. Exacto. No podemos hacerlos a un lado, no podemos excluirlos, porque entonces los estamos irrespetando. Entonces tenemos que tomarlos en cuenta siempre y debemos de ser profesionales con esto. No podemos olvidarnos de que existen, de que son seres humanos, de que sienten, porque aún con un deterioro cognitivo o aún con un deterioro auditivo, están ahí están presentes. Entonces no podemos olvidarnos de ellos. Y qué triste que no solo como gerontólogos se haga, sino como instituciones. Cuando son las instituciones las que deben de brindar el mayor apoyo a las personas. En general, los gerontólogos, no me dejarán mentir mis colegas, hablamos y promovemos mucho las redes de apoyo.
Y esas redes de apoyo son las instituciones también. Y no puede ser posible que como red de apoyo principal te trate de esa manera, te excluya de esa manera. Entonces es muy importante que seamos profesionales en todos los aspectos, que seamos, más bien, que parezcamos lo que somos, que nos comportemos como lo que somos y que definitivamente hagamos de nosotros lo que vivimos. El día que nosotros escogimos esa profesión, la escogimos para toda la vida, no nada más para pasar el rato. Déjenme les comparto que yo cuando me ofrecieron estudiar gerontología, yo dije, sí, la necesito porque yo atiendo jubilados y la verdad es que no sé muchas veces cómo ayudarlos cuando me cuentan sus problemas, cómo apoyarlos. Cuando ya estaba en la carrera, alguna vez pensé, puede ser que nunca me dedique yo a ser gerontóloga, pero esto me va a ayudar para entender a mi mamá, para entender a mi pareja que me lleva 25 años y que en algún momento, más pronto que tarde, va a entrar en esa etapa. Entonces, yo dije, no sé si me dedique a ser gerontóloga, pero me va a ayudar personalmente. Y hoy en día la verdad es que no me arrepiento de haber entrado a estudiar esa carrera porque llevo 15 años dedicándome a los adultos mayores y es la mejor profesión que he tenido. He aprendido mucho, he crecido mucho y creo que ellos merecen ese respeto y que yo me siga preparando, que yo siga teniendo esa visión de aprendizaje, de definir conceptos, de cambiar la expectativa que ellos mismos tienen de la vejez. Entonces yo creo que es una profesión que vale mucho la pena y tenemos que dignificarla. ¿Y cómo la dignificamos? Siendo profesionales, utilizando un lenguaje profesional, teniendo esa visión gerontológica que tú llamaste muy acertadamente y no siendo parte del montón, no siendo personas que, pues porque yo tengo la costumbre de hablar así, así los trato. No, tenemos que tratarlos de una forma diferente, debemos de ser diferentes y esto es muy importante, pero para eso primero tenemos que hacer la carrera. No la estudiamos nada más porque sí, no le invertimos tiempo nada más porque sí. Tenemos que internalizarla, tenemos que hacerla nuestra y desde nosotros poderla compartir. Pues ese sería mi comentario, Luigi, te agradezco mucho. Excelente. No, Pasamos excelentísimo. a Elda. Elda, sí. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Ya. Adelante. Hola, Elda, buenas noches. Buenas noches. Bien, haciendo un comentario de lo anterior, lo que decía Luigi, lo que decía Judith sobre la internalización. Es verdad que nosotros que tenemos el conocimiento previo de la gerontología, como profesionales gerontólogos, debemos de internalizar ese lenguaje correcto, ese lenguaje adecuado para dirigirnos hacia las personas mayores con las que mayormente nosotros estamos dedicados a trabajar, ¿verdad? Con los que tratamos. Entonces, sabemos, ¿no? Desde la universidad nosotros ya salimos con una terminología gerontológica, pero más no la usamos. Muchas veces no es usado. Como decía Judy, los médicos internalizan tanto que desde que empiezan estudiantes empiezan a hacer el uso de esos términos. Nosotros también lo hacemos, sino lo que pasa creo que es por falta de, no sé, quiero encontrar la palabra, por falta de repente de interés o de vocación hacia la carrera que estás haciendo de repente. Entonces no hacemos ese uso constante de la terminología que vamos aprendiendo en cada ciclo de la universidad. Y cuando salimos de igual manera, por pereza, por desidia, ya no volvemos a revisar eso. Entonces nos encontramos con un sistema de repente dentro de las residencias o los hospitales o los centros donde se trabaja con las personas mayores, donde las personas que trabajan con ellas hacen uso de un lenguaje equivocado, hacen uso de un lenguaje no adecuado y la gerontóloga o el gerontólogo se va adecuando, se va acomodando a eso, cuando no debería de ser así. Nosotros deberíamos de haber ese cambio. Ese es para nosotros un gran desafío, para los gerontólogos.
Entonces debemos revisar nosotros nuestro propio discurso, cómo yo me estoy expresando, cómo yo me estoy, ¿cómo se puede decir? Dirigiendo hacia esa población etaria, ¿no? Entonces, eso me va a permitir llegar a comunicarme y expresarme de una mejor manera. Si yo no internalizo lo que he aprendido, si yo no hago uso de eso, no lo pongo en la práctica, por supuesto que voy a seguir cometiendo error tras error, ¿no? Bien, entonces, ahora, en cuanto a lo que, cuando nos dirigimos a ellos, la nueva realidad también de las personas mayores nos exigen hacer ese nuevo cambio de imagen, ¿no? Y si nosotros seguimos con un lenguaje inadecuado, de nada nos va a servir mostrar una imagen nueva, de nada nos va a servir trabajar en querer mejorar esa imagen no solamente de la persona mayor, sino del proceso de envejecimiento y de la propia etapa de vejez, ¿no? Tengamos en cuenta que los escenarios van cambiando constantemente, ¿no? Y como decía, la gerontología, Sí. estos nuevos desafíos, los gerontólogos nos vamos enfrentando a nuevos desafíos y debemos intervenir sobre todo en lo que es la promoción de un lenguaje nuevo, de un lenguaje apropiado, de un lenguaje adecuado, de un lenguaje de respeto hacia la persona mayor. En la promoción y en la prevención también, ¿no? Del trato hacia la persona mayor. En la actitud que vamos a tener hacia ellos, en la conducta, en el comportamiento que vamos a tener hacia ellos como profesionales, ¿no? De igual manera, llegaríamos hasta, digamos, en lo que es la educación, ¿no? De alguna manera, nosotros mismos autoeducarnos para poder ir mejorando ese lenguaje, para poder ir mejorando las estructuras que yo me voy a ir dirigiendo, a seguir capacitándome cada día más, ¿no? Para seguir aprendiendo. No por el hecho de que ya salí de la universidad con mis 10 ciclos o mis 5 años, yo ya sé todo. No, tengo que ir aprendiendo, tengo que ir viendo conceptos, si esos conceptos teóricos que he aprendido realmente en mi práctica se están dando, si son reales o no son reales, ¿no? Como ya decíamos, nosotros de la universidad salimos de las aulas con otro tipo de concepto, con otra teoría, pero en la práctica nos chocamos con una tremenda pared que a veces es nosotros, ¿no? Se choca con la realidad, ¿no? La realidad nueva. Sí. Diferente. Entonces, Sí. por eso hay que ir entonces actualizándonos siempre, ¿no? Como todos los profesionales. Permanentemente, sí. Van aprendiendo las nuevas técnicas, van aprendiendo, por ejemplo, en nuestro caso, las nuevas terminologías, ya que queremos mejorar nuestro lenguaje, ¿no? Y reemplazarlo por un lenguaje que sea de respeto, por un lenguaje que sea realmente el correcto a ser usado frente a la persona mayor, ¿no? Frente a las personas a las que nos dirigimos. Entonces, preparémonos para estos grandes cambios, sigamos en esa preparación constante, sigamos en esa promoción, sigamos en ese aprendizaje constante también. Y esperemos que todo esto nos ayude tanto a nosotros, ¿no? Como a las mismas personas mayores también, a saber que son merecedores de respeto, a que donde sea que vayan, van a tener que ser tratados como ciudadanos, con derechos. Cuando se dirigen a ellos, tienen que decir, como decía Judy, señor Pérez, señor Juan, en una residencia de igual manera, y no que le digan abuelito, o papito. O la señora del cabello blanco, o la del cuarto 5, no. Entonces, todas esas cosas, desde allí debemos nosotros empezar a trabajar cuando estamos refiriéndonos a lo que es el lenguaje adecuado hacia las personas mayores. No sé quién más quisiera esto. Bien, sí, bueno, ahora me toca mi segundo turno. Bueno, justamente con el tema este de, bueno, me quiero referir al concepto, ¿no? Nosotros tenemos conceptos, obviamente si esos conceptos son buenos, son adecuados, reflejan la realidad y lo que deberíamos realmente hacer, entonces ese concepto debe estar internalizado. Y también hay que decir claramente, ¿no? El concepto no es algo que tú memorizas, de repente lo escribes, de repente lo hablas, pero de alguna forma se puede decir
que el concepto se actúa. Es decir, tú actúas de acuerdo al concepto que tú tienes. Si los conceptos no son adecuados, probablemente tu actuación también será inadecuada, ¿no? Ahora, a veces hay personas que me hablan, por ejemplo, de la intervención gerontológica, como son los gerontólogos en general. Yo parezco que soy estructuralista a algunas personas, pero les voy a decir, me encanta esto de la estructura. Yo digo que esto de la estructura, voy a ver la intervención gerontológica como una estructura, entonces que implica una serie de elementos, ¿no es cierto? Ahora, dentro de estos elementos debe estar obviamente el concepto y debe estar el lenguaje. Y no como le estaba diciendo en el primer turno, les hablaba de la persona justamente que decía que se podía separar ambas cosas. No, no se puede separar porque es la estructura. O sea, hay una estructura del trabajo gerontológico determinado. Entonces, esa estructura tiene una serie de elementos que tienen que ver, algunos con acciones concretas, ¿no? O científicas, o que corresponden a la labor propia del gerontólogo, pero también tiene que ver, por supuesto, tú no puedes separar. O sea, el gran tema que yo veo ahora es que se pretende separar el lenguaje como si no fuera parte de la intervención gerontológica adecuada. ¿Te das cuenta lo que están? Entonces, y eso se puede ver en algunos escritos que hemos justamente detectado últimamente. Después se los vamos a hacer llegar a ustedes para que se den cuenta de que, bueno, nosotros trabajamos bien y por lo tanto, pues, no importa cómo lo digamos, ¿no? Entonces, pero este tipo de problemas también nos va a traer el tema de que, por ejemplo, hoy día se quieren rehabilitar términos del pasado, ¿no? Basados en que hay que resignificarlos, ¿no? Ahí está la moda, vamos a resignificar, hay que recuperar esos nombres bonitos que habían antes. Nosotros tenemos una postura bastante clara. Yo creo que cuando uno va hacia adelante, va en ese proceso de transformación de la sociedad, nos impone la necesidad de cambio, ¿no es cierto? Porque ya la imagen de las personas mayores ya no puede ser representado por términos comuncianos, por ejemplo. No puede ser representado. Entonces vamos a considerar que el concepto, el lenguaje, la manera como expresamos el concepto también, ojo, porque recuerden que nosotros en el curso de comunicación gerontológica hemos analizado, por ejemplo, infografías donde las palabras estaban muy bien, pero la imagen era estereotipada. Entonces, eso quiere decir que acá se está dando una mala expresión del concepto, o se está desnaturalizando por el motivo de que está incluyendo un estereotipo. Igualmente, nosotros tenemos que estar permanentemente, se puede decir, observando a nuestro alrededor y ver lo que está sucediendo. La vez pasada hemos analizado también otra publicación en la cual hay un error conceptual evidente, ¿no? Como por ejemplo eso de que la nueva longevidad no es vivir más, ¿no? Pero yo la vez pasada me encantó ver otra que decía, la nueva longevidad no es solo vivir más, sino vivir bien. Ahí la arreglaron, ¿te das cuenta? Pero esta primera nos estaba llevando, induciendo a las personas a error. Entonces, si nosotros no tomamos, ahora, la gente dirá, pero el tema de la comunicación es tan importante. Óigame, sin comunicación no avanza nada. Todo. La docencia, ¿qué cosa es? Es comunicación. Lógico. Tú estás frente a los alumnos y si quieres, digamos, impartir conocimientos y que esos conocimientos llegues a ellos, tú tienes que tener una estrategia para llegar a ellos.
tienes que ser un buen comunicador en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo yo, si la comunicación es la base de muchas cosas, como por ejemplo, entre ellos la educación, la formación, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros no le prestamos la atención debida, ¿no? Y vas a ver, si tú ves a tu alrededor, y vas a ver todos los cursos que salen, los eventos que hay, todos son de los mismos temas, ¿no? Que el cuidador, que las enfermedades neurodegenerativas y temas que se repiten constantemente. Pero a nadie o muy pocos se están dando cuenta de esto. Se están dando cuenta de qué importante es no solamente conceptualizar bien, sino también cómo expresarlo, cómo decirlo, cómo dirigirse a las personas para que esto sea bien comprendido. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que, pero el asunto, ¿y cuál es el gran problema? Que no se internalizan los nuevos conocimientos. Entonces, estas realidades nuevas que se vienen dando con los cambios, no producen nuevos conocimientos que no se internalizan. Es decir, o conocimientos superficiales que no se internalizan. O sea, mejor dicho, conoces el hecho que ha ocurrido, pero no sabes interpretar ese hecho. ¿Ah? Eso también es importante. ¿Ah? O sea, sabes, sí, pasó que la OMS le puso la palabra vejez, pero no saben, claro, saben que sucedió eso, pero tienen una explicación de eso, han comprendido el sentido de por qué ha sido, y en todo caso, también es bueno, y yo les voy a decir, analizar por qué algo es negativo, o por qué algo que es negativo, o que es contrario, digamos, a lo que es la gerontología, deberíamos analizarlo por qué existe eso. O sea, por ejemplo, cuando la gente me pasó la voz, este tema que había puesto la OMS de la vejez, yo dije, yo quiero revisar eso primero. Yo quise, primero quiero verlo, dije yo. No vaya a ser que haya un error por ahí, ¿no? Así que lo vi y comprobé que ahí decía la palabra vejez, ¿no? En el CIE 11. Entonces, pero a mí me interesó no solamente el hecho de que era un evidente error, ¿no? Que ya todo el mundo estalló en protestas, y con mucha razón, pero también quería saber o comprender cuál era la razón de la otra parte. Porque a veces es bueno conocer cuál es el sentido, o sea, cuál ha sido la intención. Hay que comprenderla también. Porque a veces si no conocemos o no comprendemos la parte contraria, entonces vamos a estar un poquito desarmados también frente a ese tipo de situaciones que se presentan en el futuro. Entonces, aparentemente este término vejez habría sido propuesto según dice, porque algunos biólogos que están buscando fondos para la inversión en la investigación del envejecimiento, y que si ponían a la vejez como algo que está vinculado directamente a la enfermedad, eso podría decir, bueno, si la vejez es algo similar a una enfermedad, entonces la OMS debería pues destinar los fondos para luchar contra la vejez. Algo así. Entonces era importante que nosotros estemos preparados para dar también respuestas. ¿Por qué? Porque así como nosotros estamos preparándonos, como se dice, puliendo nuestros conceptos, ¿no? Mejorando nuestra manera de hablar y de expresarnos, pero también debemos comprender la parte contraria. ¿Qué está pasando ahí? Entonces yo he tratado de entender que también hay algo de política, también hay algo de posturas que son típicamente ideológicas en esto. Y sí me lo han dicho, hay personas que sí me han dicho claramente, esto es algo político, es algo ideológico. Es decir, ellos dicen los términos que han acuñado, por ejemplo, mira, no sé, pero ustedes conocen o saben muy bien que los términos técnicos tienen
una característica determinada, ¿no es cierto?, que lo identifica claramente con un término que no es técnico, ¿correcto? Entonces, gerontoprofilaxis es un término técnico, ¿correcto? Ahora, pero vejeces no es un término técnico. Definitivamente, hasta por la sonoridad, está claro que es de origen coloquial. Entonces, y más con el estudio, bueno, esa observación que se ha realizado para ver algo similar, cuando vimos que cuando niñeces significa cosas de niños, entonces poníamos a pensar que de acuerdo a la Real Academia Española, eso no corresponde. Y hay unas instituciones que ya están reaccionando. La vez pasada, un representante de la Iberoamericana, no me acuerdo ahorita quisiera ver cuál es la institución, dijo una de sus representantes, refiriéndose al evento de vanguardia, el evento de vanguardia que habíamos hecho de los 100 formas de expresar la heterogeneidad en la vejez, dijo que le gustaba eso de la heterogeneidad de la vejez y que más bien no le agradaba mucho ese asunto de las vejeces. Eso lo dijo. Pero, entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Hay posturas esas posturas ideológicas se están anteponiendo a una postura profesional y científica, y eso no debería ser. Ese es el tema. Yo creo que el gerontólogo, primero científico, primero, digamos, profesional, ¿no? Y después ya que tenga sus cuestiones políticas, bueno, eso cualquiera lo puede tener, todo el mundo tiene derecho, pero primero está el profesionalismo que debe tener. Entonces, eso es lo que yo quería resaltar, de que tenemos que cuidar esto y siempre tener la capacidad, sobre todo, de sustentar lo que decimos. Aquí no se trata de que, por ejemplo, si Judith, Elda, Aiza, cualquiera persona que hable, siempre nosotros vamos a decimos esto por este motivo, ¿no? Nosotros no vamos a estar no, que esa palabra me gusta, que está bonito, que no sé qué. No, eso no va con nosotros. Eso no es profesionalismo. Esa es improvisación pura, nada más. Entonces, nosotros vamos a sustentar lo que decimos, y cuando decimos esto es así, pues ¿por qué? Por esta razón. ¿Ves? Eso es por ahora. Bueno, yo creo que ya estaríamos en los comentarios finales, si es que solamente hay alguien más que depende. Raiza puede decirnos algo antes de Sí, terminar. de hecho sí. Sí. Quería comentarles mucho, oyéndolos a todos, sí se reafirman muchos criterios y es interesante realmente el hecho de que el ser humano esté tan arraigado y tan encariñado a reírse hasta de sí mismo al punto de ser irreverente contra sí mismo, contra su propia figura. Escuchando todos los criterios que han manejado ustedes, todo lo que han expresado, yo me pongo a pensar y he presenciado muchas veces en mi vida que hay personas que precisamente antojadizamente hacen bromas referente a una persona por su edad y en un total irrespeto, inclusive hasta sí mismos, contra sí mismos. Me viene a la memoria un ejemplo de un señor que aquí hace humorismo, es muy famoso en mi país, pero es una persona demasiado falta de respeto contra sí mismo, y él ya tiene una edad avanzada, él es una persona mayor, y sin embargo, desde hace muchos años, él ha utilizado términos altisonantes, abusivos y muy agresivos, muy edadistas. Él se gana la vida siendo humorista, pero es demasiado fuerte a veces y yo no entiendo bien por qué. Creo que porque el ser humano le da miedo las situaciones que no comprende del todo, y su reacción es defenderse con el humor, pero eso es ofensivo, es irrespetuoso y es completamente incorrecto. Y oyéndolos a ustedes, saco en limpio que realmente tenemos que de verdad comprometernos en comunicarnos bien, en pensar bien lo que estamos haciendo,
porque como dijo Luigi, cuando de verdad se ha internalizado algo, cuando de verdad lo has comprendido bien, lo vas a actuar. Con tus hechos vas a hablar, no solo con las palabras. Y el problema es ese, que estamos actuando muy mal porque no estamos comprendiendo, porque no conocemos ya el significado de las palabras. Ese es el gran dilema que estamos enfrentando, que ya ni siquiera sabemos qué significa una palabra. Ya hay tanto desconocimiento, tanta falta de lectura, tanta falta de educación, que nos digan longevidad. Hay gente que te dice, bueno, ¿y qué será? Antes había una sección de un programa muy famoso internacional que le preguntaban a la gente en tono preocupado, mire, ¿y usted qué piensa de la longevidad, por ejemplo? Y la gente así como o de la palabra, ¿qué piensa de la profilaxis de tal cosa? Y se quedaban así, congelados, y empezaban a decir una de tonteras. ¿Por qué? Porque no sabían qué significaba la palabra, pero como se la habían dicho en una manera como preocupante o amenazante, la persona, o por el contrario, se la decían en forma risueña, decían, ¿qué piensa de la profilaxis de las personas? Y se quedaba así como y se empezaba a reír y inventaba algo, porque no sabía qué significaba la palabra. Entonces, no podemos estar en esta ignorancia todo el tiempo. Verdaderamente que no es posible. Así es, porque estamos promoviendo la ignorancia y estamos haciendo algo muy malo contra nosotros mismos y contra todas las personas. A darle las últimas palabras para Judith. Gracias, Luigi. Fíjate que esto que decías tú y ahorita lo comentaba Raiza, el lenguaje, lo comentamos también en el curso, el lenguaje corporal y verbal son sumamente importantes, son muy significativos. Tan es así que una palabra en un tono agresivo, en un tono imperativo, puede causar un daño psicológico. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta que nos digan, por ejemplo, nuestro nombre completo en un tono imperativo? Porque eso nos recuerda como cuando nos llamaban la atención de chiquitos, ¿no? Entonces no nos gustan. O sea, a mí cuando me dicen, a ver, Judith Adriana Ávila Salas, ay, pues, ¿qué hice, no? Porque me remonta a esa etapa de mi vida. Entonces, fíjate cómo sí afecta el qué digas. Tú decías que esta institución dice, si nuestro trabajo está bien hecho, no importa cómo lo digamos, nos importa y importa mucho. El tono que ocupes, las palabras que utilices afectan en el área psicológica de la persona. Y en vez de motivar a una persona, puedes dañarla y puedes hacerla que se decepcione de las cosas. Entonces, por supuesto que el lenguaje importa e importa mucho, tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Tenemos que actuar lo que decimos, tenemos que ser congruentes con nuestros pensamientos, con nuestros actos y con nuestras palabras. Es sumamente importante que tengamos una congruencia en nuestra vida. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar en cada momento como gerontólogos y como seres humanos. Eso sería todo, Luigi. Muchas gracias. Excelente. Tus últimas palabras de Elda. De igual manera, Luigi, muy agradecida en primer lugar por la invitación el día de hoy y también por todos aquí que siempre nos acompañan. Bien, para terminar nomás, entonces, como profesionales, seamos capaces entonces de comunicar de una manera adecuada, asertiva, el conocimiento y esa nueva visión que queremos nosotros, que estamos fomentando sobre el envejecimiento y la vejez de la persona mayor. Para que no tengan miedo, como decía Raiza, de repente me burlo de mí misma porque tengo miedo a esa etapa, tengo miedo a mis arrugas, miedo a mis canas, tengo miedo a que me digan viejo, porque eso es lo que, como te llaman, ¿verdad? Entonces, entremos como facilitadoras y también como educadoras para que pueda haber un mejor lenguaje, ¿no? Un lenguaje que no discrimine, un lenguaje que no estereotipe, un lenguaje correcto para que puedan internalizar eso las personas desde ya niños, jóvenes, adultos mayores,
para que cuando lleguen esa internalización de esas palabras, de los términos que usan para las personas llegadas a esa etapa, sean adaptables a la persona que va a ir llegando a esa edad y sean aceptadas por las personas, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros trabajemos siempre como un equipo multidisciplinario, ¿no? Pero como un equipo comunicador. A eso. Y que todos tengamos esa misma visión y la misma misión también. Así Muchas es. gracias. Oh, gracias, Zelda. Bueno, ahora sí, Raiza, bueno, estamos para darle ya la parte final. De todas maneras, aparte, yo creo que lo importante que ha sido hoy día la conversación de hoy, bueno, vamos a seguir trabajando bastante con Vanguardia. Hay muchas cosas por hacer que están muy importantes y que de hecho vamos a estar presentando ya, dando sorpresas un poco por ahí, ¿no? Por lo que ya realmente las próximas actividades de Vanguardia prometen. Bueno, entonces, para despedirnos, bueno, antes de todo, mañana sábado vamos a tener diálogo gerontológico libre también, con la participación de Luz Zaragoza, a partir de las 5 de la tarde. Ahora que hemos cambiado el horario, sí, se ha cambiado, sí, ha cambiado el horario, o sea, mañana va a ser a las 5 de la tarde. Bueno, en realidad pedido de Luz, porque parece que hay una cuestión de horarios, y como vi que era posible, que no había ningún problema, bueno, entonces se va a realizar ahora, a partir de mañana, a las 5 de la tarde. Muy bien. Bueno, un abrazo para todos realmente, y nos seguimos ahí viendo, contactados. Claro que sí, Luigi, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Buenas noches. Y abrazos a todos. Gracias, buenas noches. Excelente noche. Eso se me abrió acá una pestaña que ya, ahí está.